han venido dos escuelas diferentes. Una escuela convencional, ya, se ha denominado así, una escuela general o grande, que ha venido y ha dicho, no, el abdomen vamos a dividirlo, la pared abdominal anterior vamos a dividir en 9 segmentos para mejorar el estudio, para facilitar el estudio. ¿A través de qué? A través de 2 líneas verticales, que habían sabido esto, ¿no es cierto? 2 líneas verticales que son prolongación de las líneas medioclaviculares. ¿Sí? 2 líneas horizontales, una superior que va a pasar por el reborde costal y una inferior que va a ir de cresta ilíaca a cresta ilíaca. De la izquierda a la derecha o de la derecha a izquierda, como quieran. Aún así, bueno, de esta manera dividimos en 9 segmentos nuestra pared abdominal, cada una con sus nombres correspondientes, ¿verdad? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. En algunas literaturas no le dicen flanco, ¿no es cierto? Le dicen costado, le dicen no sé qué otro nombre más encontrado. A la parte media tenemos el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Cada uno de estos segmentos va a tener componentes anatómicos intraabdominales. Por ejemplo, el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar el fondo del estómago, vamos a encontrar el vaso, vamos a encontrar el ángulo esférico del colon, vamos a encontrar la cola de nuestro páncreas que va a estar por acá atrás, vamos a encontrar el polo superior de nuestro riñón del lado izquierdo, o sea, cada región va a tener un componente anatómico intraabdominal. Por eso que se lo divide. Pero ha venido otra escuela denominada anglosajona y ha dicho, nada, ¿para qué 9 segmentos? Mejor en 4 cuadrantes. ¿Cómo? A través de la utilización de 2 líneas, una vertical y una horizontal, tomando como punto de referencia la cicatriz umbilical. Ahí es donde se van a cruzar. Y la va a dividir en 4 cuadrantes que son cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, para facilitar, dice el estudio. Ustedes van a utilizar, ¿de dónde voy? Ustedes van a utilizar cualquiera de estas 2 divisiones topográficas de acuerdo a la conveniencia que vayan a tener, pero siempre se recomienda la primera, la convencional, que es la más, entre comillas, completa. A mí, en lo personal, me parece más fácil porque es más cómodo localizar los componentes intraabdominales o para poder dibujarlos en la pared anterior. Vamos a ir viendo algunos tipos de dolor, algunas características que podamos encontrar. El dolor de la vesícula biliar y también el dolor de la vía biliar. ¿Qué va a ocurrir a este nivel? Aparece generalmente después de la ingesta de alimentos grasosos o, como se denomina, alimentos colecistoquinéticos. La localización en el hipocondrio derecho, y después vamos a ver un punto en específico donde vamos a encontrar esto. Se va a irradiar dependiendo de la característica específica de la causa del problema. Se va a irradiar al ángulo inferior de la escápula, generalmente cuando este proceso está relacionado a la presencia de piedras en la vesícula. ¿De qué tipo es este dolor? El dolor es crónico. ¿En qué casos? En una colecistitis crónica. Obvio, ¿no es cierto? Y es agudo en una colecistitis aguda, en una colelitiasis, que es la característica. ¿Qué asociaciones tiene en algunos datos clínicos? Vamos a encontrar vómitos, ictericia y fiebre. Lo que ya va a formar parte de un proceso específico, ¿ya? Para orientarnos hacia un proceso biliar. Sí. Doctor, un favor, una pregunta. Concomitante, o sea, ¿necesariamente se va a presentar síntomas o puede o no está presentar? asociado generalmente a esos síntomas. Es que hay un detalle, hablábamos como de sus compañeros, ¿no? Tienen que recordar algo. Ustedes dentro de la medicina, no vayan a pensar que 2 más 2 es 4. Ese es el detalle. ¿Ya? Van a encontrar que, qué sé yo, le está doliendo su vesícula, tiene vómitos, tiene ictericia, pero no tiene fiebre. Entonces no es vesícula. ¿No es cierto? Ese es el detalle. ¿Ya? Pero ¿qué les digo? Cuando nosotros encontramos esto, cuando encontramos estas características como incluidas directamente en el proceso del dolor,
vamos a determinarlo, definirlo como un síndrome, ¿ya? Como un problema sindrómico. Y después vamos a ver esos problemas sindrómicos para que no nos perdamos. Pero cuando es concomitante, la respuesta directa, cuando es concomitante, van a estar presentes en más de un 90% de pacientes. ¿Ya? Entonces, un 10% te va a fallar, no tendrá fiebre o no tendrá ictericia. ¿Por qué? La ictericia necesita todavía un porcentaje de, una concentración de la bilirrubina para que sea evidente. ¿Saben de cuánto es? ¿Cuánto de bilirrubinas? Hay bilirrubinas, ¿no? Sí, hay bilirrubinas. ¿Saben de cuánto de bilirrubinas tenemos que tener en la sangre para que sea evidente la ictericia? Arriba de 0,3 mililitros de decilitro. No es. Ese es el valor normal, miligramos por decilitro, ese de hecho es normal. Pero ¿a partir de cuánto se hace evidente la ictericia? Dame. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por 5 puntos. Bien, Más de 2. Mucho más de 2. Ya, sí, No, pero la respuesta correcta tenía que ser para que pero más de 2. Mucho más. Enfermedades del estómago como tal, de la cámara gástrica. Primero, no hay manifestaciones de dolor tipo cólico o tipo espasmódico específico en la cámara gástrica, en el estómago. ¿Ya? Ante un aumento de presión, por ejemplo, esta víscera va a comprimirse, va a presionarse, va a contraerse para expulsar el contenido. ¿Y cómo lo va a expulsar? ¿Y cómo va a expulsar el contenido? A través del vómito. ¿Y qué es el vómito? Definan qué es vómito. ¿Quién sabe? Puta, no. Perdón, Perchito. Hola. Hola. Expulsión violenta del contenido gástrico. Ya es una expulsión violenta del contenido gástrico, ¿no es cierto? No está fácil. Otro tipo de proceso, las úlceras pépticas y las úlceras gástricas, duodenales y gástricas. Una característica que vamos a encontrar a este nivel, dice, es una epigastralgia, un dolor a nivel del epigastrio con intensidad, y dice, el paciente refiere en una úlcera duodenal, y también le vamos a asociar a una úlcera gástrica, el paciente refiere una sensación de vacío epigástrico, una sensación de ardor o una sensación de dolor de hambre. ¿Entienden? Cuando hacen ayuno, cuando se levantan tempranito para ir a sus clases, si es que se levantan tempranito y no desayunan, no comen nada, al mediodía, ¿cómo está esa región epigástrica? ¿Alguno siente ese vacío? ¿Sí? Entonces, más o menos, vamos a decir, se asocia a un proceso ulcerativo. El dolor va a estar entre las 2 y las 4 horas después de la ingesta. ¿Por qué? ¿Cuánto demora su estómago, su cámara gástrica, perdón, tan feo estoy hablando, su cámara gástrica en vaciarse? ¿Cuánto demora? 4 horas hasta 4 horas. Depende del día. Esa respuesta, traten de tener siempre, ¿cómo les digo? Un parámetro, ¿ya? Entre las 2 y las 4 horas. Y como dice, depende del alimento, sí. Si yo voy a comer, si hoy día mi almuerzo ha sido un super pique, hoy es martes de verdad. ¿Qué son cochadas? ¿El martes qué se come? En Cochabamba. Comida. Ay, no sean cabezones. Todos los días tiene su plato. ¿Sí o no? ¿No sabían? ¿Dónde han nacido? En el hospital. No sabía, gelatina daban en el hospital. Entonces de 2 a 4 horas. En el caso de un va a aliviar con la ingesta de alimentos, de antiácidos o simplemente de agüita. ¿Ya?
El paciente tiene mucha hambre, se despierta muchas veces en la madrugada para ir a la cocina y tomarse un vaso de agua, un antiácido, un refresquito, no gaseosa, un refresquito, comerse un pancito para que le pase el dolor y le pasa. No se presenta en ayunas y suele despertar al paciente en las noches, lo que les acaba de decir, ¿no es cierto? La úlcera, en cambio, la úlcera es una epigastralgia precoz, entre la 1 y las 2 horas de la ingesta del alimento. ¿Por qué? Si esta se presenta después de 2 a 4 horas después de haber comido, ¿por qué esta se presentará entre 1 y 2 horas después de haber comido, después de la ingesta? O postprandial, más bonito. Una sucesión de Una sucesión de ácidos gástricos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Comemos, tomamos agüita, a lo mejor. Levanten la mano, ¿quiénes están con chicle? ¿Nadie? Oh. ¿Quién estaba con chicle hace rato? ¿Qué pasa con el chicle? Ocasiona secreciones de ácidos gástricos. Estás engañando a tu sistema. Sirve para estar flaco, sí, ¿no es? Pero el detalle es que estás sacándole la mugre a la mucosa de tu cámara gástrica. ¿Ya? Entonces, el aumento de la acidez va a generar el dolor. Los alimentos van a acentuar el dolor, obviamente, lo mismo. Ingieres alimento, aumenta el ácido, igual. Y se presenta o se asocia a náuseas y vómitos. Había un ejemplo que había mencionado en el gabinete, dice: ay, doctorcito, me está doliendo, me está quemando mi estómago. ¿Dónde? Aquí. Te señala directa y específicamente con un dedo. Entonces, eso te va a dar una idea clara o directa de que se trata de un proceso ulcerativo. ¿Ya? Pero si el paciente viene y te dice: ah, doctorcito, me está ardiendo mi panza, ¿dónde le arde? Aquí. Te está mostrando, indicando, localizando con toda la palma de la mano. El paciente está sufriendo de un cuadro clásico de gastritis. No es específico de una ulceración. ¿Entienden? Entonces ya tenemos la localización, ¿verdad? ¿Estamos bien, verdad? Úlcera es más específico. El dolor más localizado y tiene más clínica, ¿ya? Porque la gastritis, ya sabes, has comido, has tomado, qué sé yo, 3 tazas de café y te empieza a arder el estómago, te arde, ay, me arde mi estómago, debe ser mi gastritis. Pero si te levantas a medianoche con ganas de comer, con hambre y te empieza el dolor a las 4 horas de haber ingerido alimentos, la posibilidad de la ulceración es alta. Enfermedades del intestino delgado. ¿Qué vamos a encontrar? Generalmente los dolores a este nivel ya empiezan. Miren, dolor tipo cólico. Puede ser por una oclusión, por una obstrucción. El dolor cólico es ese dolor espasmódico que he estado refiriendo hoy día. Zona periumbilical. Si se trata del intestino delgado, ¿dónde está el intestino delgado? En la región umbilical. En el segmento medio, para que veamos. Por el peristaltismo constante hay paroxismos dolorosos por intervalos cortos. ¿A quiénes les ha dado diarrea? Yo creo que a todos, ¿no es cierto? Pero de esas diarreas buenas que tienes que parar, te paras así para que no salga nada, ¿verdad? Y la contracción o el espasmo o el cólico, si quiere, ¿cómo está en el estómago? Y aumenta a tal nivel que después baja. Y mejor todavía si es esos cuadros infecciosos donde estás con un cólico y llegas a aguantar así con tus pies cruzados y empiezas a sudar, a transpirar, ¿no es cierto? Eso hace referencia a que el cuadro es un piso más arriba del que tú considerarías. Cuando hay una oclusión completa, una obstrucción completa del intestino, se van a asociar a vómitos y a distensión abdominal. Ah, pero los vómitos van a definir o van a estar presentes más temprano mientras más alta sea la obstrucción. ¿Me entienden? Entonces, si digamos, ¿cuánto mide su intestino delgado? ¿7? ¿Cuánto? 7. Ya le ponemos 7. A ver, casi digo una palabra, pero no. 7 metros. De los 7 metros, los 7 metros de arriba, si al primer metro está obstruido,
vas a vomitar a la hora. Es solamente un ejemplo, a la hora de la obstrucción. Pero si está obstruido en el sexto metro, vas a vomitar a las 6 horas. ¿Me entiendes? Mientras más alta sea la obstrucción, más temprano va a presentarse los vómitos. ¿Sí? Aquí en esta parte creo que está... Cuando hablamos de los vómitos, en este caso secundarios a una obstrucción, hay un término que utilizan erróneamente tal vez, y dicen vómitos fecaloideos. ¿A qué hace referencia ese término para ustedes? Con contenido fecal, ¿no es cierto? Pero entonces estaríamos vomitando caca. ¿Dónde se forma la caca? En el intestino grueso. Imagínense todo lo que tendría que recorrer para llegar hasta aquí y de aquí salir. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se ha dado este término a este tipo de vómitos? Una obstrucción, creo que ya hemos hablado de esta parte, una obstrucción en cualquier segmento del tracto digestivo, vamos a decir, la parte superior, a la salidita, al metrito de la cámara gástrica. ¿Ya? ¿Qué ha ocurrido? Ha llegado todo el bolo, ya no es bolo, ¿no? Todo el quimo hasta ese nivel. ¿Qué va a ocurrir con ese quimo si no puede pasar al otro lado? Se queda ahí ya. ¿Y qué pasa si se queda ahí? ¿Sí? Antes de la infección. Les cuento que no es la infección a la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque tu ácido digestivo es así tan, ¿ya? Que dice que puedes digerir a un humano. ¿Qué tal? No, puedes digerir cartílagos, ¿ya? Entonces, entras, ¿por qué es que teníamos que estar bien hidratados, tomar bastante agua cuando estábamos enfrentando al COVID? ¿Por qué? ¿Por deshidratación? ¿Has visto deshidratación? No, porque el virus se mantenía en la vía respiratoria y tú al deglutir agua era como, entre comillas, enjuagaras eso y se pasara, ¿no es cierto? Y en la cámara gástrica el ácido lo cocinaba, pues el virus, auxilio, decía, ¿no? Entonces esa era la idea, ¿ya? Entonces no es tan así la infección, pero ¿por qué pasará eso? ¿Qué pasa? ¿Qué tienen los alimentos? ¿Qué hay en nuestro tracto digestivo? Que creo que hemos hablado con ustedes. ¿Qué hay? Distensión. Antes normalmente, ¿qué hay? Aparte del peristaltismo, dentro de nuestro intestino, ¿qué hay? Dentro de nuestra boquita empezamos, lo que les había dado un ejemplo. Bacterias. Toda la flora bacteriana o microbiana, si quieren decir como si fuéramos bioquímicos, normal, van a hacer su trabajo, su efecto en la parte del intestino donde está obstruida, van a continuar ese proceso y entonces va a entrar en el proceso normal de la descomposición de ese alimento. Y cuando tú vas a vomitar con características malolientes, oscuras, pastosas, pero no es caca literal. Es el contenido alimenticio que ha entrado y que está saliendo y que no ha atravesado para continuar su proceso. ¿Sí? ¿Me entienden, verdad? Estamos bien, ¿verdad? Si no me entienden, me dicen, para que les diga, vaya el libro. En el colon, ¿qué va a pasar en el colon? Hay deseos de defecar, eliminar flatulencias o flatos que van a aliviar el dolor. Lo mismo que les estaba mencionando hace rato. Cuando tenemos cuadros diarreicos que están afectando el intestino delgado, el dolor va a ser, como habíamos dicho, la parte central para que se entienda. Cuando es un proceso inflamatorio que ya está afectando al colon, el dolor va a ser más hacia la parte, los espasmos van a ser ya a nivel del colon. ¿Sí? Hay paroxismos dolorosos que van a ir disminuyendo, obviamente. Cada contracción del peristaltismo va a ocasionar el dolor también al mismo tiempo. Si hay oclusión completa, ejemplo, el cálculo de sigmoides, hay distensión progresiva y lo primero que va a aparecer va a ser la constipación, el estreñimiento precoz, asociado a la falta o ausencia de eliminación de gases. El paciente viene, doctor, no puedo tirar gases, no puedo soltar gases, no puedo pelear, ¿no es cierto? Entonces tú ya sabrás, algo está pasando ahí, está tapado. Entonces empezamos la búsqueda a partir de ese dato. Algo más genial, más resaltante, apendicitis.
¿Qué pasa en la apendicitis, ¿no es cierto? El dolor es epigástrico en la zona periumbilical que se va a ir hacia la fosa ilíaca izquierda. El cuadro va a empezar, la evolución del cuadro es un dolor epigástrico o periumbilical que en el transcurso del tiempo se va a ir a localizar en la fosa ilíaca del lado derecho. Se van a asociar vómitos, náuseas, fiebre, se puede asociar en algunos casos deposiciones líquidas, se pueden asociar en algunos casos constipaciones, ¿ya? El dolor es progresivo hasta que la víscera no va a aguantar más y se va a romper, ¿no es cierto? Obviamente ahí dentro va a ocurrir todo el proceso patológico que nosotros ya conocemos, el proceso desde el proceso, todo lo que ocurre desde la inflamación hasta lo que va a ser la formación del plastrón apendicular, ¿no es cierto? Para evitar que se disemine todo eso, pero igual se va a pasar. ¿Cuál es el plastrón apendicular? El plastrón es un engrosamiento del tejido alrededor del apéndice. ¿Qué pasó? Nunca escuché este término. ¿No he escuchado plastrón apendicular? En cirugía van a llevar eso. Creo que cuando el apéndice se revienta el plastroma, creo que lo cubre y lo tapa. Evita que todo el contenido salga bruscamente hacia afuera, pero igual sigue avanzando el proceso inflamatorio y al final hasta el mismo plastrón puede llegar a perforar. Claro, porque vi que, por ejemplo, había casos de apendicitis que no necesitaba una intervención quirúrgica porque llegaba con el plastroma a tapar eso. ¿No? Sí. No se usaba ya. Este es el apéndice y el plastrón es un engrosamiento aquí. Todo esto, el tejido mismo va a ir a cubrir. Es como cuando se forma un absceso en su cuerpo, ¿no es cierto? El mismo tejido lo engloba, ¿no es cierto? Dolor hepático. ¿Quiénes farrean? ¿Alguien? 1, 2, 3. ¿Qué tal? ¿Farrean duro o suave más? Suave más. Los otros, su hígado ya están muertos, no funcionan. Ejemplo, dolor hepático. ¿En qué causas? ¿Qué casos? Una hepatitis viral, un absceso hepático, un hígado congestivo, una metástasis, obviamente procesos avanzados, fuera ya de una... todos, si no estoy equivocado, pero no me equivoco, todos ustedes han tenido que sufrir, por lo menos un 90% de ustedes han tenido una hepatitis A. Y si no han tenido, lo siento, cuando vayan a tener va a ser muy doloroso. Solo dale tu chompita, ya estás resfriando. Distensión de la cápsula. El dolor se va a presentar por la distensión de la cápsula que está cubriendo a su hígado. El hígado como tal no duele, ¿no es cierto? ¿Quién duele? La cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula que cubre el hígado? Cápsula de Gleason, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Y además por el proceso inflamatorio del peritoneo adyacente. El dolor se va a localizar en el hipocondrio derecho. En caso de un absceso puede haber un compromiso de la pleura, como también del diafragma. ¿Ya? Entonces ahí sí el cuadro va a ser más severo. Además puede estar asociado, si es un absceso, puede estar asociado a un cuadro febril. El páncreas. Otro órgano genial que tenemos, todos lo tenemos genial nosotros, solo que no lo usamos bien y no lo cuidamos. En la región media e inferior del epigastrio, media e inferior de tu epigastrio, se va a presentar este dolor. Se propaga al dorso. El dolor empieza acá y después se va a ir hacia la parte posterior. ¿Pero cómo? Por todo este camino. Por eso es que el dolor pancreático tiene la característica de ser en hemicinturón, ¿no es cierto? Como si fuera un cinturón, todo esto, toda la mitad te va a doler. ¿Ya? Esa es la característica importante de este. Puede ser la única manifestación de la enfermedad pancreática al inicio, ¿ya? Porque después, cuando ya se establece como tal, ya tiene otro tipo de clínica más severa, tendrá ictericia, va a tener incluso cuadros febriles, y si es mucho más severo, puede llegar a tener alteraciones. ¿De qué se encarga su páncreas? ¿De qué se encarga? Sí. De la secreción de insulina. Él sabe ya porque él es el glucosa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar pendientes de lo que vaya a ocurrir ahí. Va a haber un aumento del dolor cuando el paciente se encuentra en su posición. Va a aliviar cuando el paciente va a llevar el tronco hacia adelante.
puede presentarse en el caso del cáncer de páncreas, pero ustedes saben muy bien, no solamente por la literatura que hayan leído, sino que en todo lado dice, ay, ¿qué cuál es la enfermedad silenciosa? Aparte del estrés que siempre tienen los estudiantes de medicina, ¿no es cierto? ¿Qué? El cáncer. El cáncer no lo vas a detectar a menos que ya esté ocasionando lesión real o gran lesión y esté dificultando ya la función normal de un segmento. Una pancreatitis aguda puede presentar vómitos, una crónica puede llevar a una caída de la presión arterial. Entonces son pequeños detalles que a nosotros nos van a servir para poder inclinar, dirigir nuestro trabajo hacia una búsqueda. ¿Qué pasó? Igual les voy a mandar. Vean algunos detalles, nomás anótense y después les voy a mandar esto. Bajo. Infartos embólicos, hemorragias subcapsulares, rupturas de víscera, del vaso, van a ser los que van a causar dolores a ese nivel. ¿Dónde se encuentra? En el hipocondrio izquierdo. Se va a irradiar hacia el lado del hombro izquierdo. En una esplenomegalia congestiva puede encontrarse también dolor, unas infiltraciones leucémicas, también vamos a encontrar dolor, pero ya esta parte ya es un hallazgo más de imagen y de laboratorio. Va a haber una sensación de pesadez en el lado del hipocondrio izquierdo, generalmente cuando hay una esplenomegalia congestiva, ¿no es cierto? ¿Qué hace el vaso? ¿Qué hace su vaso? ¿De qué se encarga? ¿Ya? ¿Dónde? ¿Depósito? ¿Sí? ¿Depósito de eritrocitos? ¿Qué más hace? Destrucción. Es un cementerio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más hace? Ayuda a la separación, mueren los eritros y empieza a separar esto para allá, esto para allá, esto para allá, esto para allá. ¿Qué más hace? Creo que hay un linfocito B por ahí. Participa en la maduración de los linfocitos B, ¿no es cierto? Por eso es B de vaso. Y el linfocito T de tetera, amigo. Se están olvidando. ¿Nada? Cuando hay enfermedades enfermedades de los órganos intraabdominales, ¿qué podríamos encontrar? Ictericia. ¿Definición de ictericia? ¿Cuál es la definición de ictericia? Aumento de la pigmentación. Yo soy morenito y me voy a volver negrito. Coloración amarillenta de piel y mucosas. Náuseas. Cuando hay alguna alteración dentro de algún segmento de lo que es el sistema digestivo, uno de los signos que vamos a encontrar, o síntomas que vamos a encontrar, va a ser náuseas. Constipación, obviamente, estamos hablando del tracto digestivo, ¿no es cierto? Pero ojo, van a encontrar pacientes de 50 y pico de años, 60 años, doctor, estoy constipado. Y ahí, a ver, cuénteme qué cosita come, toda la historia le vas a pedir de su constipación, pero ¿qué creen? Había sido un paciente que tiene un cáncer de próstata, y la próstata es la que está ocurriendo su tracto digestivo. Entonces, no nos vayamos a perder en una sola cosita, ¿no es cierto? Diarrea, también lo mismo, diarreas. Hay un ejemplo claro, ¿de dónde saqué este ejemplo? No me acuerdo de él, pero es de una serie que también le he buscado. Pacientes que utilizan ciertas marcas de chicles tienen cuadros diarreicos frecuentes durante la utilización de los chicles, ¿ya? Porque tiene un azúcar específico que no se absorbe. Ustedes saben ¿qué son los laxantes, perdón? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Pero a través de qué? ¿Cómo funcionan? ¿Dónde está mi némesis? ¿Cómo funciona? Me he acordado, está empezando a venir así ideas a mi cabeza de nombres. No sé. ¿Qué dices? ¿Por cómo funcionan los laxantes? ¿Qué hacen?
Sí, ayudan, está perfecto, ayudan en el caso de constipación, pero ¿cómo? ¿Qué hace? ¿Hacen más ancho el intestino? ¿Le hacen mover más? ¿O es que van a atraer líquido a la luz intestinal? Atraer líquido, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que pasa. ¿Y qué hacen algunas chicas? Chicas de viste eso, ¿no? Ay, yo no engordo porque tomo laxantes 3 veces por semana. Están haciendo miércoles, perdón la palabra, su intestino. ¿Ya? Con cada eliminación se elimina también su flora normal. ¿Y qué va a pasar después? ¿Les cuento? ¿O lo van a averiguar ustedes? Vómitos. Otra vez, creo que ayer hablábamos en el gabinete, decían, si te dicen vómitos, ¿en qué vas a pensar? ¿En qué pensarías si tu paciente viene y dice, ay doctor, tengo vómitos? Si es mujercita, está chichos, está embarazada. Si es varón, está borracho, puede ser que se ha tomado y está con su esposa. Entonces es un montón de posibilidades que ustedes pueden encontrar al final. ¿Cómo van a ubicar el dolor abdominal? Ya les he dicho que el abdomen normal, no debe de doler, no tendría que doler. ¿Ya? Vayan a su casa, vayan al baño, hagan popis, pipis y apriétense el abdomen. Si les duele, hay algo ahí. Obviamente que sí sabemos que hay algo, ¿no? Pero hay algo malo que está pasando. ¿Ya? Tal vez algo de más se han comido. El dolor a la palpación puede deberse a algún tipo de proceso patológico. ¿Ya? Se debe especificar el sitio del dolor, por eso es que les he mostrado esas divisiones topográficas. ¿Ya? A la palpación, dolor en tal lugar, ahorita vamos a seguir con todo eso. El dolor el dolor objetivo versus el dolor subjetivo. Para ello tenemos los puntos dolorosos que también vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces todo esto nos va a llevar ¿a qué? A empezar lo que es como tal el estudio de la semiología. Vamos a empezar con la inspección. ¿Y qué es la inspección para ustedes? Observar. Ver. ¿No es cierto? Es un arte, dice. Para mí es el arte de poder ver e identificar. Hoy día estábamos hablando en el gabinete y les decía, ustedes tienen que aprender, y creo que he hablado con ustedes en su anterior clase, y si no, ahora se los digo, ustedes tienen que aprender a ver a las personas, a curiosear a las personas, desde la forma de caminar, las características de su cuerpo. Su tórax es así y sus piernitas así, o al revés, tiene piernas largas, pero no con el afán de esa clásica morbosidad que hay en todo el mundo, ¿no es cierto? Ya les he dicho, esto es ciencia. Nosotros empezamos a ver como ciencia. Incluso decía, nosotros somos gente de ciencia. No tendríamos que creer en Dios, porque la ciencia no cree en Dios, no acepta la existencia de un Dios, ¿no es cierto? ¿Han leído eso o no han leído eso? Vean videos de YouTube, ya que les gusta estar en las redes. Pero el detalle es que hay algo siempre que tienen que aferrarse a ustedes aquí, aunque no quieran. El detalle es cómo van a trabajar. ¿Sí? Entonces la inspección es el arte de ver. ¿Y qué vamos a ver? Estamos entrando al abdomen. ¿Qué vamos a ver? No los de gabinete, aunque ya sé que se han olvidado ya lo que nosotros. Vamos a evaluar 3 características principales que van a englobar varias de las cosas que ustedes me han mencionado. ¿Ya? Entonces se divide en eso. Vamos a ver un abdomen, así como del homerito, ¿no es cierto? Primero, durante la inspección, nosotros vamos a evaluar la configuración abdominal. La configuración del abdomen. Lo que quiere decir la forma. ¿Ya? Normalmente, la forma de la... ¿Cómo será la forma del abdomen? No los de gabinete, porque dicen, ok, digan, ya sé que se han olvidado. Marcada. La siguiente clase va a ser ficha. No la marquen, la marcada. Forma de S itálica. No es plana, por si acaso. ¿Ya? Si nos vamos a ver todos a un espejo, por más, yo soy delgadito, yo soy delgadita. No son planos. ¿Ya? Entonces tiene una forma de S itálica. ¿Ya? ¿Sí? La S itálica es una S
que la agarras de la punta y punta y es alargada. Sí. La parte inferior, aquí abajo se encuentra ya la sínfisis pubial, y si ustedes van a ver, van a ser más detallistas con ustedes mismos, van a ver que la parte inferior es más sobresaliente que la parte superior. Ya, esa es la forma. ¿Y cómo describen en su historia clínica? Abdomen de forma de S itálica. Si ponen plana, pues todos los, ¿qué puedo decir? Todos los médicos que revisan sus historias clínicas les van a hacer pared. Pero nos vamos a encontrar en el camino donde ustedes van a ser mis víctimas, mis esclavos, ¿verdad? Así les dicen, ¿no? Los internos. Entonces van a trabajar y si van a estar ahí, si se van a equivocar, los voy a fusilar. Los voy a poner a paredón. ¿Ya? Entonces van a ser vilmente castigados. ¿Sí? Entonces la idea es tratar de mejorar siempre todo lo que estamos haciendo. Otro tipo de abdomen. ¿Cómo será este abdomen? Gordito, globoso. ¿Globoso a expensas de qué? Si nosotros decimos globoso, tenemos que decir por qué está así. En este caso, porque es gordito, se le ve que es gordito, ¿no es cierto? A expensas de acumulación de tejido adiposo. Pero aquí hay otra gordita, y será a expensas de un útero gestante, ¿no es cierto? Aquí vemos, lo hemos puesto este que es más gordito todavía, pero con el afán de mostrar un abdomen en delantal. Un abdomen caído, que está por delante de la sínfisis púbica. O un abdomen excavado en los pacientes que están cursando con desnutriciones severas. Entonces, son varios tipos de abdomen que nosotros podemos describir en los pacientes y no en cualquiera. Después de evaluar la configuración abdominal, vemos los movimientos respiratorios. Este pequeño GIF o GIF, o como quieran decir, imagen en movimiento, está equivocada, pero era para mostrar que estamos buscando un movimiento respiratorio. Pero el movimiento respiratorio que nosotros estamos buscando tiene que ser abdominal. ¿Entienden? Entre varones y mujeres tenemos nosotros la diferencia de la respiración, las características de la respiración, que va a ser en unos tóraco abdominal y en los otros abdomino torácico, ¿no es cierto? Con predominio ya sea abdominal o sea torácico. Entonces ese movimiento es el que nosotros vamos a evaluar. Si cuando respira hay movimiento abdominal, ¿ya? Entonces eso vemos. Si no tiene movimiento abdominal tendremos que sospechar de algo está pasando con ese cuate o cuatacha. Después de ver los movimientos respiratorios vamos a ver lo que corresponde a las características de la pared. Aquí todo lo que ustedes puedan ver o identificar de ese abdomen. Cicatrices quirúrgicas o cicatrices incisionales, cicatrices, ya sean de Kocher, Van Steel, todas las que ustedes vean convenientes, todas las que encuentren, mejor. Vamos a ver otro tipo de cicatrices que son las estrías, ya sean estrías viejitas o nuevitas, ¿no es cierto? Y sabemos cómo diferenciar las estrías de viejitas y nuevitas. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? El color. ¿Cómo son las viejitas? ¿Cómo son? Blancas. Entonces las estrellas viejitas son blanquecinas y las nuevitas son color pino, rojas. Vamos a poder ver, aquí en este caso, vemos, ¿qué veíamos? Masas, solamente masas, ¿sí? Porque seguimos viendo una masa abdominal de más o menos 3 centímetros de diámetro, ahí terminó, una masa umbilical, perdón, ¿sí? Vamos a ver lo que me decían en clase, circulación colateral del tipo de cabeza de medusa. Empieza ya está saliendo mi gallo. Empieza en la cicatriz umbilical y va a ir de manera que se va a expandir sobre la pared abdominal, ¿ya? Y eso se va a encontrar en procesos. Este paciente está cursando con una hepatopatía asociada a una ascitis con obstrucción vascular, y tenemos dos características. Una que es esta, que es una circulación porto-cava, ¿ya?
hay una alteración en ese nivel. Y hay otra que es, no sé si está aquí, cava, acá está. Una circulación colateral de tipo ascendente que va, ¿ver? La circulación que está subiendo por los costaditos del abdomen. Y lo propio aquí, obviamente, aquí se chequea genial esta imagen porque podemos ver el pobre hígado, ¿no es cierto? Hecho miércoles hasta ahí. Vamos a ver procesos inflamatorios, infecciosos en lo que corresponde a la cicatriz umbilical. En este caso, una onfalitis. Ya es el diagnóstico, ¿no? Pero este es un bebé que se le ha caído su cordón umbilical, ¿ya? Y ha cursado con un proceso infeccioso por un mal o inadecuado aseo. Signos de patologías como el signo de Curling, que va a ser áreas equimóticas periumbilicales. Vamos a ver cambios de coloración de la piel, pueden ser áreas de hiperpigmentación o áreas de hipopigmentación que van a estar dentro de en la pared abdominal. Todo, incluidos los tatuajes, incluidos los piercings, incluidos, ¿qué más hemos hablado hoy día? El vello púbico, ¿ya? Que tiene que estar descrito, pues estás viendo abdomen y está el abdomen, ¿no es cierto? No vas a describir cuando te toque llegar a genitales, porque tú estás viendo, todos tenemos el vello púbico en la localización donde debe estar. Entonces, como estamos hablando de abdomen, nuestra secuencia normal de exploración varía o se modifica, va a variar o se va a modificar la secuencia. Ahora, después de inspeccionar, nos vamos a ir a auscultar. Porque normalmente, ¿qué hacían? Palpaban, ¿sí? Percutían y auscultaban, ¿sí? Algo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la auscultación para ustedes? Escuchar, ¿no es cierto? Si hace rato era el arte de ver o identificar con tus ojazos, ahora es el arte de poder escuchar lo que está pasando ahí adentro. ¿Y cómo vamos a hacer? Primero, utilizando los puntos que habíamos, las divisiones que habíamos encontrado, ¿ya? Dice la literatura. Voy a utilizar dos literaturas diferentes. Una que estaba en el libro hace mucho y ahora encontré un libro nuevo que es una actualización dentro de la semiología. ¿Qué dice? La anterior decía, vamos a auscultar cada uno de los segmentos durante un minuto. Cada uno. Un minuto, hasta terminar. En el sentido de las manecillas del reloj, iniciando por el medio, por el mesogastrio, gracias, empezando por ahí, ¿ya? Entonces, imagínense 9 minutos de los supuestos 15 que tenemos para explorar a nuestro paciente, ¿ya? Entonces, ahora la literatura dice, vamos a explorar los 9 segmentos dentro del lapso de 2 a 3 minutos, ¿ya? Además de, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué tendríamos que escuchar? Ruidos hidroaéreos. ¿Qué son los ruidos hidroaéreos? ¿El movimiento? ¿Del movimiento de los intestinos? ¿El peristaltismo? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El paso? Aquí no tengo este. Ya, pero ¿qué? Más ideas, vamos. Ahora habla. ¿Qué más? No es que habla ahora. ¿Qué más? Dividan la palabra. Hidroaéreo. El paso de líquidos y gases y aire a través del intestino, ¿no es cierto? Por el peristaltismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que escuchar. ¿Y cuánto es la frecuencia de los ruidos hidroaéreos? ¿Habías dicho 6, 7, 8? ¿Quién da más? ¿Desde cuánto hasta cuánto? ¿Está bien? ¿Hasta 8 no te acuerdas? En este caso tenemos un parámetro amplio para definir la normoactividad del tracto digestivo, de los ruidos hidroaéreos.
Por debajo de 5 se considera hipoactivo. Y por arriba de 30, 35 en otras literaturas se considera hiperactivo. ¿Ya? Entonces debemos escuchar. Entre 5 y 30, 35 ruidos hidroaéreos dentro de un minuto. O sea que es continuo el movimiento que tenemos que escuchar aquí. ¿No es cierto? Ahora, lo que se recomienda, ¿cómo yo puedo escuchar a mis pacientes? Pongo un estetoscopio, espero o escucho la iniciación del ruido y le tengo que seguir a la fosa y después lo persigo. Voy persiguiendo mi ruido hidroaéreo hasta que se va. ¿Ya? Hasta que llega al final. Si quiero otrito más, le busco, otrito más. Esto me va a decir que mi ruido hidroaéreo está dentro de un espacio de tiempo y me va a indicar que no hay ningún problema obstructivo. ¿Ya? Entonces, así nos sirve para realizar la auscultación. Esto es la auscultación, pero hay algo más. Menor a 5, ¿cuánto tiempo? De 5 a 30, menos de 5, hipoactivo. Más de 5, hiperactivo. Entre 5, mayor a 35, hiperactivo. Entre 5 y 35, normoactivo. ¿Cierto? A la auscultación, ruidos hidroaéreos normoactivos. O a la auscultación, ruidos hidroaéreos hiperactivos o hipoactivos. ¿Cierto? Pero hay más. ¿Qué cosita más podrían escuchar ustedes cuando ponen su estetoscopio al estómago? A la pared abdominal. Soplos. ¿Soplos de dónde? ¿De qué? En los puntos auscultatorios. ¿Cuáles puntos auscultatorios? Arteriales, femorales, soplos arteriales o vasculares, ¿no es cierto? Que van a estar ahí los mesentéricos, los renales. Si tiene usted la pericia, la perspicacia de poder entrenar a su oído para poder escuchar esto, lo van a escuchar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Frotes? ¿Frotes? ¿Dónde? ¿De qué? Y ya cuando hay un proceso inflamatorio, podríamos escuchar, así como han escuchado ustedes pulmón el anterior semestre. ¿Han escuchado pulmón? ¿Sí? ¿Han escuchado por ahí un roce pleural? Por si acaso, algo así. No saben. Entonces lo mismo, si entrenan, lo van a encontrar. Si se enferman con una buena diarrea, auscúltense su abdomen y van a poder escuchar cuando sufran. ¿Qué más podrían escuchar? Los gases, ya hemos escuchado los ruidos hidroaéreos. ¿Qué más? ¿Qué cosita más podrían escuchar? Latidos del fetocardia, ¿no es cierto? Si la mujer está chichus, está embarazada, podemos llevar a la parte del hipogasio y vas a escuchar su... Ya está, fuiste. Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Qué más en el abdomen? Digo, en la auscultación. Nos vamos a ir a la parte más interesante de todo, la palpación. Para la palpación, las reglas generales ustedes las conocen: manos calentitas, tibiecitas. No es adecuado tener uñas en este caso porque vas a presionar, vas a localizar, vas a hacer diferentes tipos de palpación y necesitas también cuidar el pudor de tu paciente, necesitas también exponer bien el abdomen de tu paciente, ¿no es cierto? Tienes que llevar la parte de la polera, camisa, blusa, lo que ustedes quieran, levantarla hasta más o menos la región inferior de las glándulas mamarias. La mujer, en el hombre no hay problema, ¿no es cierto? Nosotros somos sinvergüenzas. En la parte inferior tiene que llegar por lo menos hasta la sínfisis púbica, ¿ya? Para poder visualizar bien todo lo que estamos haciendo. Ya les he dicho, creo, a ustedes, ¿dónde le duele? En el estómago. Ay, le voy a ver su estómago, ¿dónde le duele? Un botoncito. Aquí me duele. Aquí están poniendo el estetoscopio, ¿no es cierto? Como para dejarlos arrestados el fin de semana, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reconocer la palpación monomanual y bimanual. Con una manito, obviamente, monomanual,
y con dos manitos la misma. Pero tenemos técnicas. Y ya dentro de un ratito vamos a ver las técnicas, pero ¿qué tenemos que saber? Los puntos dolorosos que nosotros tenemos que buscar. ¿Cierto? Hace rato decían puntos específicos del dolor. ¿Ya? Cuando hablamos de la palpación, antes de que entremos esto, cuando hablamos de la palpación, hablamos principalmente de una literatura que hay: palpación superficial, palpación intermedia y palpación profunda. Lo que se recomienda actualmente es la palpación superficial y la palpación profunda. La palpación superficial o mano de escultor simplemente va palpando suavemente, con ligera presión, para identificar la superficie de la piel, la temperatura de la piel, la presencia de masas superficiales, hasta conseguir deprimir el tejido celular subcutáneo. La palpación profunda se hace de dos maneras. Una, con los puntos dolorosos de la pared abdominal, localizándolos, y también se los realiza para palpar órganos intraabdominales. ¿Ya? Entonces, en este caso, estos son los puntos de la pared abdominal anterior, donde vamos a poder encontrar ¿qué? Esto se los tengo que decir. Todos estos puntos les voy a dar la localización y se la tienen que aprender. ¿Ya? Una línea imaginaria que va a ir de la cicatriz umbilical hasta el apéndice sifoides. En la línea media, o en la parte media de esta línea, vamos a encontrar el punto epigástrico. Una manera de encontrarlo. Otra, del apéndice sifoides 2 a 3 dedos hacia abajo, el punto epigástrico. Dos maneras de encontrar ese punto. Punto cístico. Trazamos una línea imaginaria de la cicatriz umbilical hasta el ángulo anterior de la axila del lado derecho. En el punto en el que esta línea se entrecruza con el borde costal, punto cístico. Una manera de encontrarla. Otra manera de encontrarla, dicen, trazamos una línea horizontal de la cicatriz umbilical hacia el lado derecho y una línea vertical de la cicatriz umbilical hacia el apéndice sifoides. Trazamos o encontramos la bisectriz, dice, la línea media por el ángulo de 45 grados, y por delante de esta línea encontramos el apéndice sifoides. Encontramos el punto cístico. ¿Ya? Otra, trazamos una línea imaginaria desde la cicatriz umbilical hasta el punto cístico. En la parte media de esta línea vamos a encontrar el punto de Descartes, punto pancreático. Vamos a trazar una línea de la cicatriz umbilical hasta la cresta ilíaca anterior de la derecha. Vamos a dividir en tres partes iguales. En la unión del tercio externo con los dos tercios internos, el punto de McBurney, punto apendicular. En la unión del tercio interno con los dos tercios externos, punto de Morris, punto apendicular. Trazamos una línea de cresta ilíaca derecha a cresta ilíaca izquierda. Dividimos en tres partes iguales. En la unión del tercio derecho con los dos tercios izquierdos, tenemos el punto apendicular de Lanz. Son tres puntos apendiculares que van a formar en su unión el triángulo apendicular en donde se realizan los procedimientos quirúrgicos. Vamos a trazar una línea horizontal tomando como referencia la cicatriz umbilical. En el punto en que esta línea se entrecruza con el borde externo del músculo recto anterior del abdomen, se encuentra el punto ureteral superior. Trazamos una línea de cresta ilíaca a cresta ilíaca, y en el punto en que esta línea se entrecruza con el borde externo del músculo recto anterior del abdomen, encontramos el punto ureteral medio. El punto ureteral inferior no se lo puede tocar o palpar a través de por la palpación de la pared abdominal anterior. Para acceder a ese punto se tiene que realizar en el varón un tacto rectal y en la mujer un tacto vaginal. No creo que quieran ir, hay que con infección urinaria y que les hagan un tacto rectal o vaginal, ¿no es cierto? Por eso se utiliza esto. El caso de
una línea desde la cicatriz umbilical hacia la cresta ilíaca anterior del lado izquierdo, en la unión de su tercio externo con sus dos tercios internos, el punto apendicular de McBurney, izquierdo, en el caso de diverticulitis. ¿Qué más tenemos aquí? Trazamos una línea de la cicatriz umbilical hasta el ángulo anterior de la axila del lado izquierdo. En el punto, tomamos como referencia esta línea para 5 a 7 centímetros hacia arriba, sobre la línea, punto apendicular de Preyoni. También les sirve 2 a 3 dedos hacia arriba de la cicatriz umbilical y 2 hacia 3 o 3 dedos hacia el lado izquierdo de la línea del tono emocional. Vamos a encontrar el mismo punto. Entonces, estos son los puntos de la pared abdominal anterior que nosotros tenemos que saber. Hay muchos más. Y por eso les he dejado, les voy a entregar este otro cuadrito más. Miren ustedes, los que están en gris generalmente son puntos accesorios. ¿Ya? Igual todo esto lo voy a pasar en la presentación. Entonces, ¿todo esto va a entrar a su examen o el anterior nomás? El anterior. ¿Ninguno? Bueno. Doctor, ¿y la presión que hace? Ah, ya, gracias. Entonces, localizamos un punto. Vamos a localizar el punto de Lance. Localizamos este punto y ¿qué vamos a hacer? Con 1 o 2 deditos, simplemente ejercemos presión. 2, 3, en algunas literaturas dice hasta 5 centímetros, mucho en lo que van a conocer. Presionan y muchas veces necesitas realizar un ligero movimiento circular del dedo. Ligero, presionas y ligero movimiento. Nada más. Si hay dolor, vamos a ver más adelante qué signo puedes describir. Pero en este caso, como estamos viendo puntos dolorosos, a la palpación profunda, punto de McBurney positivo, punto de McBurney, ¿no es cierto? Después vamos a utilizar los puntos para buscar signos. Entonces ya serán signos positivos, ya tienen su nombre, ya sabemos cómo localizarlos. Pero tenemos que saber estos puntos para que nosotros vayamos a buscar signos en la pared abdominal. ¿Cómo voy a saber si la persona está con dolor o si es floja? O sea, tiene personas que no se puede apretar tanto que ya le moleste. ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Cómo vas a diferenciar? Es igual que estábamos hablando con los niños. No puede, va a venir un paciente y le va a decir, doctor, me duele mi vesícula. Y tú vas a presionar el punto cístico, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo saber hasta dónde presionar? Me dices, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces, uno, o te va a decir, me duele, pero el paciente sabe que tiene su umbral del dolor muy bajito, o tenemos que ver la expresión facial del paciente, ¿ya? El paciente no te va a fingir dolor, así no va a poner la carita, además de que si tiene dolor ahí, obviamente va a tener otros datos clínicos adicionales. ¿Qué pasa cuando les duele mucho el abdomen? ¿Qué más tienen en su cuerpo? ¿Qué más tendrían? Ya, defensa, ya. Pero generalmente están transpirando. Y si no están transpirando, tu paciente está taquicárdico, ¿no es cierto? O está hipertenso por la presión que está teniendo. Entonces son pequeños datos que tienen que ver. Esto más vamos a terminar, esta parte más, ya se van a ir. La percusión, que es la última parte. Todos tienen que saber percutir, ¿ya? Tienen un dedo flexor y un dedo percutor. ¿Qué sonidos esperamos encontrar en el abdomen? ¿Timpánico? ¿Alguien ha dicho? ¿Qué? Mate. ¿El timpánico por qué? Submate. El timpánico porque es una víscera hueca. El mate o la matidez, ¿por qué? Porque es macizo. Y el submate porque es un área de transición entre órgano y órgano, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a percutir? Hay técnicas y hay técnicas. Les he traído una pequeña foto de mi abdomen. Podemos empezar del apéndice sifoides, la percusión. Entonces, percuten de manera radial.
o radiada. ¿Ya? Podemos percutir de la parte inferior y subir. ¿Sí? Podemos percutir según los segmentos. ¿Sí? Pero siempre no se olviden que siempre la recomendación es, si vas a auscultar, si vas a palpar, si vas a percutir, tienes que empezar lejos del área del dolor. Si a mí me está doliendo mi apéndice, tendré que explorar todo lo demás y al final el apéndice, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las reglas que tenemos que cumplir. ¿Preguntas? La siguiente clase vamos a entrar a las maniobras de exploración, donde vamos a utilizar algunos de estos puntos que hemos visto para ya ir palpando, encontrando puntos de dolor específicos y después